Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Welcome. Hoy volveremos a movernos en líneas temporales. Y vamos a saludar a nuestro analista, escritor, investigador del pasado, el presente, del futuro, el profesor Tristán Castell de Pinós. Profesor, bienvenido a Sapiens. Bienvenido y afortunadamente en el presente, aunque participemos de las líneas temporales, de momento bien asentado en el presente. Y tanto que sí. Alguien dijo hace tiempo que estás peleando por la nada más grande de la historia. Y era una frase de una película, bueno, pues ambientada en la guerra de Vietnam, que vaya locura se gestó allá. No entraremos en concreto, pero sí, todos recordarán la película Apocalipsis Now. Casi que podríamos titular el programa así, ¿no? Apocalipsis Now, porque me parece que traes información muy fresca. Ni más ni menos, o sea, me has pillado, como se dice, que sí que realmente quería. Una de las cosas, bueno, os voy a explicar que esta semana, claro, hemos tenido el eclipse, que todos hemos estado eclipsados, que si pasa, que si no pasa, que si se va a hundir no sé qué, que tal. Al final, como siempre, ha pasado con una cierta benevolencia aparente, pero detrás de todo esto hay repercusiones en profundidad muy fuertes, ¿no? Y bueno, pues nada, primero de todo, un hecho extraño, ¿no? Olga y yo, sin hacer caso a ningún tipo de precaución, porque nos dejamos guiar totalmente por, digamos, los impulsos transmitidos por nuestros guías espirituales, pues bueno, salimos tan tranquilamente el domingo por la mañana, que era el día antes a la catástrofe final, y nos fuimos tan tranquilitos a dar una vuelta por los brocanters de aquí de la Costa Brava, y compramos una cosa muy bonita, que es una corona de una virgen, de un metal plateado, no llega a ser plata, pero muy bonita, pero pasamos previamente. Todo esto fue una cosa como complicada. Primero pasamos por un sitio que es un almacén muy grande donde hay muebles y tal. Bueno, a nosotros nos gusta siempre trastear. Encuentras un libro, encuentras un espejo bonito, unas porcelanas que a Olga le encantan. Y había una mesa que parecía un mensaje. Había una mesita que tenía figuritas, ¿sabes? Como tonterías. Había de una parte, a la izquierda, mirando a la izquierda a la mesa, una cabeza de Nefertiti. Hecho en un material sencillo, una escayola, era bonita, pero tenía varios golpes y se veía en mal estado, ¿no? En el centro había algo que yo nunca he visto en la vida. Un ángel con las alas plegadas hacia atrás, de manera que las alas hacían como un huevo cóncavo, y en el centro había un ángel todo en metal, en muy buen estado, de una altura de unos 35 centímetros no más, pero ahora tiene un aspecto realmente severo incluso, ¿no? Pero era muy bonito. Y yo lo cogimos y dijimos, bueno, pero esto es realmente un mensaje, es un ángel oscuro, ¿sabes? No es un ángel benevolente, tenía un aspecto, digamos, como casi amenazante, ¿no? Y a la derecha, que todo tiene una significación, había un Buda sentado, también de unos 25 centímetros de altura, un poco menor de altura, de factura contemporánea. Nosotros en casa tenemos unas iconografías budistas bastante importantes, ¿no? Y siempre que encontramos alguna cosa así, la rescatamos, que decimos nosotros. Pero me dijo, no siento que tengamos que cogerlo, no sé.
Y entonces yo digo, bueno, pero no vamos a dejar aquí, ¿me entiendes? Encima le regateamos al hombre, el hombre entró a trapo, nos lo iba a dar por un buen precio. Y al final nos decidimos a cogerlo. Entonces yo lo cogí por la cabeza y... ¿Al hombre? No, al hombre no, porque encima se había portado muy bien en la negociación, por decirlo de alguna forma. Vale, es que digo, claro, lo cogí por la cabeza y digo, caray, pues vaya hombre más directo a la hora de comprar una antigüedad. Es un defecto de construcción de la oración, ¿no? Faltaba el sujeto. El sujeto en este caso era la escultura del Buda. Entonces la cogí por la cabeza y entonces, ante mi sorpresa, se desprendió el cuerpo y cayó al suelo y quedó prácticamente pulverizado porque era un material, era hueco, pero un material, yo diría que era un material semiplástico, pero no es que se rompió, metes en 1000 pedazos. Y entonces nos dimos cuenta que la cabeza ya había sido cortada antes y estaba encolada. Y entonces dije, uy, esto no es un buen presagio para nada. No es un buen presagio para nada. O sea, aparecían estas escenas como, ¿sabes? Como era un poco onírico todo esto. Luego salimos preocupados por todo esto. El pobre hombre, al que no le había cogido por la cabeza, metes encima, pues bueno, lo comprendió mucho, no nos cobró nada, vio que realmente pues la cabeza había sido encolada en su tiempo y que la cola pues no había sido suficiente y que al cogerla por el peso se había desprendido el cuerpo. Y estas son de esas cosas que no sé si a ti, Ferran, te pasan a veces y te das cuenta de que ahí hay una línea de energía que no está funcionando bien. Mira, esto un día podemos hacer un programa de la cantidad de señales, yo le llamo señales, que nos ocurren durante el día, ya no te digo al año, pero sí durante el día, que si las sabes interpretar, no son cosas al azar que sucedan así, porque sí, siempre hay un factor, pues bueno, casualidad, pero es mínimo, es toda una causalidad y desde, bueno, pues estos espacios dimensionales invisibles al ojo te llegan, se manifiestan. ¿Y cuántas veces? Bueno, podríamos escribir, no un libro, 5 de cosas, anomalías que dices, ¿esto qué hago? Sigo, paro, me voy atrás, compro, no compro, hago, no hago, envío currículum, no envío currículum. Está lleno. Y esto es un tema que yo siempre he tenido claro, que de alguna manera, incluso nosotros mismos, ese doble cuántico que tenemos, que se mueve en una línea temporal, nos está advirtiendo. Porque si no, tantas manifestaciones de este tipo durante el día, descartando obsesiones y paranoias, oye, y además que funcionan, ¿verdad? Sí, no, y además son, digamos, como estás dispuesto a hacer un camino errático y eso te está mostrando el camino verdadero. Ahí ya sabes que a mí me gusta mucho el cine y hoy hablaremos un poco de cine también. Hay una película maravillosa de hace muchos años que sigue teniendo unos valores que se llama Excalibur, de John Borman, y en un momento determinado el rey Arturo, que está enfermo, reúne a los caballeros del Grial para que busquen el Grial, que es lo que sanará al mundo, cosa que también hablaremos un poquitín hoy. Y los caballeros ahí confusos dicen, ¿nosotros cómo vamos a encontrar eso? ¿Cómo vamos a encontrar el Grial? Y el rey les responde, portentos y señales, portentos y señales. Y eso es lo que nos estaba ocurriendo. Salimos de allí, nos fuimos así preocupados a un mercadillo a cielo abierto, y ahí encontramos una corona de una virgen, sin virgen, pero la corona preciosa, que ahora la tenemos, encima de una bandeja de plata en la que se refleja, y esto dijo, bueno, esto es la confirmación de que estamos en el camino correcto, que eso que nos ha ocurrido es un mensaje quizás mundial, karmático, pero que nosotros estamos en el camino correcto. Y bueno, pues esto es lo que os quería explicar, ese domingo eclíptico número 7, en el que uno decide el camino de la derecha o el camino de la izquierda. Pues por la mañana es esto, claro, llego a casa un poco preocupado y con que ya sabéis que por los programas que nos hemos antecedido, últimamente pues hemos tenido un encuentro
con el mundo de los arcanos del tarot, digamos, de una frecuencia que no es normal, porque yo no soy un consultante, digamos, adicto al tarot, y tal como ya he explicado muchísimas veces, estoy muy lejos de ser un buen tarotista, que los hay maravillosos y fantásticos. Pero llego a casa y digo, bueno, vamos a ver si hay algún mensaje aquí, porque todo esto me había dejado como un poquitín con preguntas e interrogantes, ¿no? Cogí los arcanos mayores, y porque no quería hacer, digamos, una tirada complicada, a ver qué es lo que dice esto. También las veces anteriores había sido trabajando siempre con los arcanos mayores por una razón que expliqué en el primer programa. Y barajo, porque claro, ya dices, bueno, aquí es que realmente, nunca mejor dicho, con que son tan pocas cartas, es que siempre te sale sota caballo rey. Y va a barajar mucho, y hago una tirada. ¿Y qué me sale? Primero, el sol, eclipse. Al lado, ¿qué? La luna, lo que va a causar el eclipse. Bueno, más claro, el agua. Al lado de la luna, la carta de la muerte, en la cual se ve el sol poniéndose entre las torres gemelas, y aparte también significa, aparte de la propia muerte, la destrucción, el cambio de orden, significa también la entrada de la oscuridad. Al lado, la torre. Pues, ¿esto pero qué es, no? O sea, en la cual hay una modificación radical de las estructuras de poder. Inmediatamente al lado, como en otras tiradas anteriores, me sale el ángel de la templanza, que aparte de su significación tántrica, pues también es, digamos, el ángel del grial, en el que detrás aparece el sol que vuelve. Después de aquí me sale la decisión, el carro, tomar la derecha, tomar la izquierda, y la decisión es la guerra. La carta de la guerra, al ponerla extendida sobre la mesa, me cae debajo de la carta de la muerte. Al lado de la carta de la guerra, nuestros amigos del CERN. O sea que en realidad la rueda de la fortuna, en este caso, o la carta de, digamos, del advenimiento del espacio-tiempo y el retorno de lo mismo, nos habla de que lo del CERN realmente está conectado con ese momento del eclipse, y que se activa para conseguir cosas que no son nada interesantes, y que quizás, con que al lado me aparece el loco, los buscadores tampoco tienen demasiada idea de cómo hacerlo, y puede entrañar muchísimo peligro. Después, bueno, debajo del ángel del grial aparece pues el profeta de las montañas, que ilumina en la noche, pero para buscar un camino a la salida de toda esta inconsciencia, porque debajo de la carta del arcano de la rueda del destino aparece otra vez el poder de la luna con la sacerdotisa, y es que de alguna forma prevalece, y que incluso anuncia que el resultado de esta nueva apertura del CERN va a abrir cosas que no debieran haberse abierto, que deberían haber permanecido cerradas. Debajo del carro, que es la toma de decisiones, y encima del diablo, aparece de nuevo uno de los elementos que nos sirvió para hacer la primera interpretación, que es el número 8, que en el Rider White es la doncella sobre cuya cabeza flota la lemníscara, el 8, y que está, digamos, ejerciendo un poder insospechado sobre el león. O sea que esto se sigue manteniendo en estos momentos. Debajo de la carta de la justicia, que yo interpreto siempre cuando me sale como una super reina de espadas, aparece el colgado, es decir que en el vertical de la exposición de los arcanos está la muerte, está la super reina de espadas, y debajo está el colgado, es decir, seguirán habiendo digamos, muertes y mucho peligro de que no sea algo despreciable, sino que será, como ha pasado en Gaza, quizás la continuación del genocidio. Y entonces, pues bueno, aparece
la carta del juicio, que es la que nos despertará o despertará a muchísima gente que está dormida y que se va a dar cuenta que detrás de todo esto está el poder satánico. Y que ahí tenemos a nuestro amigo del pentáculo invertido. Y a partir de aquí, la buena estrella, que es Ishtar, que es la Venus, es la que guiará el renacimiento y la toma de decisiones final. Quizás habrá el momento en el que ese despertar de la conciencia obligará a volver las cosas a su sitio. Pero de todas maneras, lo que nos explican aquí es que lo que nos queda por delante es muy complicado. Y entonces, pues bueno, ¿qué ocurre? Pues esta es la cuarta vez que volvemos al oráculo, y el oráculo nos vuelve a decir que estamos en un mal momento. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, estamos totalmente intoxicados, estamos emborrachados en una sensación de una falsa normalidad o una falsa tranquilidad. Quizás ya nos damos cuenta que no es normal, pero si hubiéramos pasado de hace 10 años atrás, ahora de golpe, estaríamos aterrorizados de todo lo que pasa. Y entonces, pues bueno, este domingo pre-eclíptico, pues bueno, se termina con... Yo hacía tiempo que quería volver a ver el film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, porque es una película que está llena de elementos míticos. Coppola, como bien por su apellido, tiene su ascendencia italiana y además un hombre muy culto. Para mí es uno de los grandes directores de la época dorada, de esta época dorada de Hollywood de los años 70. Entonces, pues este hombre montó la película pues sobre un relato de Joseph Conrad, al que ya hemos mencionado, menudo autor Joseph Conrad, que dio para muchos guiones de cine, y igual gran novelista, ¿no? Y entonces lo que vemos en esta película a mí siempre me había fascinado mucho la figura del coronel Kurtz, que se refugia en lo más profundo de la selva y desde allí se convierte en el rey del reino de la muerte, porque claro, todo viaje es un viaje por la laguna Estigia, en la que el barquero Caronte nos lleva hasta las puertas, digamos, del inframundo del Hades, ¿no? Y entonces, pues eso me había fascinado muchísimo. Y la película nos vuelve a relatar exactamente lo mismo. Desde un principio de una falsa normalidad, que es una guerra más o menos convencional, vamos entrando en una cosa que es una paranoia, una esquizofrenia absoluta, hasta el encuentro con este misterioso personaje oculto en lo más profundo de la selva, interpretado por Marlon Brando, por cierto, espectacular, ¿no? Y entonces estoy viendo todo esto y me doy cuenta de que uno de los momentos en los cuales el sentido del film cambia totalmente es cuando sacrifican al buey, que lo decapitan. Es uno de los momentos así, digamos, durillos de la película, y me doy cuenta de que estamos a punto, que es un mensaje, estamos a punto de llegar al momento del sacrificio de la vaca roja enfrente de la llanura de Al-Aqsa, y esto va a significar un cambio de los tiempos. Y ahora volveremos a lo de la vaca roja, que es un tema que está en los foros, digamos judaicos, está, digamos, muy polemizado, y que, bueno, podéis encontrar información en Internet, pero lo vamos a intentar reinformar para que sepáis de lo que vais. Total, antes de entrar en el mundo de los novillos, lo que vemos es que el caos se va manifestando progresivamente sin dejarnos ver en la película la guerra en su totalidad y el sentido en su totalidad, que es lo que nos está pasando ahora. Y hablando del camino a este reino de los muertos,
me viene también a la mente una pintura extraordinaria de un pintor germano-suizo que se llama Arnold Böcklin, que se llamaba La isla de los muertos, ¿no? ¿Qué tiene de singular este cuadro? Bueno, que, digamos, de alguna forma, digamos, entra dentro de esa exposición de que todo viaje por la laguna Estigia tiene pues un final, digamos, en la necrópolis, por decirlo, en los cementerios, ¿no? Pero el cuadro es sumamente misterioso. Una barca con un ser envuelto en un sudario que está de pie y un barquero de color oscuro se dirige hacia una isla rocosa que tiene, digamos, algunos vestigios como si fuera un templo. En el centro hay un bosque de cipreses, ¿no? Y claro, es totalmente misteriosa. Yo diría que es uno de los primeros cuadros surrealistas antes del surrealismo, porque se pintó alrededor de 1890, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de singular este cuadro? Pues bueno, que esta singularidad me interesaba a mí, le interesó a Lenin, que tenía una reproducción de este cuadro en su estudio, a Edvard Munch, el famoso pintor expresionista alemán, al propio Nietzsche, a Hermann Hesse, el autor de Siddhartha y del Lobo Estepario, al otro pintor Giorgio Chirico, que fue también uno de los primeros surrealistas, al propio Dalí, al músico Rachmaninoff, que hizo un poema musical totalmente misterioso, y amigos, como siempre, aparece aquí el sempiterno Adolf Hitler, que no tenía una reproducción, sino que con que Arnold Böcklin había pintado 5 variantes del mismo cuadro, uno de ellos estuvo en su poder, que dicen que lo tenía en su casa de las montañas en Berchtesgaden. Permíteme, Tristán, ahora que hablas de Adolf Hitler, es curioso, ¿no? Porque aquel hombre que en su principio, ¿no? Y nos ponemos en el contexto de aquella Alemania, de aquellos tiempos de Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, parecía que iba a ser el salvador de una Alemania fuerte. Resulta que fue el que envió a muchísimos hijos y también hijas, familias, a la destrucción por la guerra en tantos frentes. Bueno, es que vamos a ver, la guerra entre ahora volvemos a dar un salto, porque claro, todo eso del CERN y todo esto, pues bueno, ya sabemos, digamos, que es un instrumento, digamos, del mundo reptiliano, de Alpha Dragonis, Y luego sí que es necesario darnos una pinceladita más. A ver, la guerra de los reptiles contra las razas androarias, por no decir los nórdicos, hablamos mucho de ello cuando hablamos de la ¿cómo se llama? La gente alemana, croata, María Orsig. A ver, los reptilianos son absolutamente crueles. Es decir, lo que estamos viendo ahora en el mundo, en las guerras que después han pasado, y bueno, es que estamos en un escenario de guerra. Estamos en un escenario de guerra en la cual hay manifestaciones de pulso militar más o menos normales, como el genocidio de Gaza, y después otras cosas que son como una guerra surrealista, que es lo que está pasando en la relación de la OTAN con el tema de Rusia y la guerra en Ucrania. Y hay otra cuestión también. El otro día advertía una persona conocedora de la geopolítica militar en profundidad y dijo una traza que me llamó la atención. Y en el sur se está preparando como algo muy gordo, refiriéndose al sur del Mediterráneo. No sé. Y la cara que puso era aquello que llamamos cara de póker. De hecho, mencionabas una cuestión, Tristán. Hablabas de los reptilianos, ¿no? Pero Jesús el Nazareno y Juan el Bautista ya en su momento hablaban y dijeron que habría una generación de víboras y serpientes. Claro, entendemos víboras y serpientes no como el reptil que va por los suelos, sino de un gobierno reptiliano, sin escrúpulos. Más depredador que humanizador, ¿no? Claro,
Ellos fueron los otros de los que señalaron el camino que estamos ahora totalmente inmersos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya entraremos a esto ya porque hay mucho y mucho. Porque ahora hablaremos un poquitín qué es lo que va a pasar, ¿no? En resumidas cuentas, pero hay algo muy por cerrar el capítulo este de la Isla de los Muertos y pasamos directamente al devenir más inmediato, ¿no? Vale. ¿Qué pasa con esto? Dicen que la Isla de los Muertos, y ahora vamos a conectar que de otro de los grandes propietarios de uno de los cuadros que pintó Arnold Böcklin del mismo tema era la fallecida reina Isabel II de Inglaterra. O sea que aquí vemos que las fuerzas están confrontadas y repartidas. Y se dice que el que tenía Adolf Hitler en Berchtesgaden y que fue, digamos, uno de los elementos que lo vinculó con algo un poco misterioso que lo dejaremos de paso porque no es un tema muy comentado, que es que este que tenía en Berchtesgaden, se lo llevó en uno de los famosos submarinos que se dice que lo llevó a la Antártida y que el cuadro en estos momentos estaría en la Antártida. Pero vamos a dejarlo ahí, en alto porque el tema tiene su misterio, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ahí se produjo, sabéis siempre que hemos hablado en algún momento determinado que en la Segunda Guerra Mundial las cosas estuvieron a punto de dar un giro inesperado. Porque apareció en la vida de Adolf Hitler y en esta montaña de Berchtesgaden donde estaba el cuadro del Arnold Böcklin y después también había un cuadro muy misterioso, una Leda y el cisne, que quizás es la forma, el cuadro más erótico que se ha pintado jamás de la Leda y el cisne, que también estaba ahí en Berchtesgaden. Apareció una de las misteriosas 6 hermanas Mitford, que eran hijas de una familia aristocrática inglesa. Una de las hermanas llegó a ser duquesa de Devonshire, o sea que es una de las líneas aristocráticas más fuertes de Inglaterra, del Reino Unido. Pero el resto de las hermanas, pues bueno, hubo hermanas socialistas, hubo hermanas comunistas. La hermana comunista vino a luchar con las brigadas internacionales aquí en España contra las tropas de Franco, pero 2 de las hermanas, Diana y Unity, eran absolutamente pro-fascistas, hasta el punto de que Diana llegó a casarse con Oswald Mosley, que era el creador del fascismo inglés, y que por cierto se casó en la casa de Joseph Goebbels en Alemania, y que uno de los testigos de la boda fue el propio Adolf Hitler. Pero el tema fue que Unity quedó absolutamente fascinada por el guía, por el Führer. Él lo vio en un congreso de Nuremberg en los primeros años y quedó totalmente fascinada y se puso entre ceja y ceja que ella debía estar en el entorno inmediato de este hombre. Con que esta niña, sus padres dijeron que la habían concebido, es decir, que el polvo de las estrellas se había realizado en una propiedad que tenían en Ontario, que era una mina de oro, y que la propiedad de Ontario se llamaba Svástica. Y la niña, cuando nació ya en Inglaterra, de su segundo nombre, el primero era Unity, el segundo era Valkyria. ¿Y esto por qué? Porque el abuelo de Unity era un gran amigo de Richard Wagner y de la familia Wagner, y por, su proximidad también de amistad con Houston Stewart Chamberlain, que estaba casado con una descendiente de Wagner, y que entonces pues tenía una relación muy cercana y que ya era una fuente de alguna forma de conexión con todo esto. Total, la niña se va a Alemania, la admite Winifred Wagner en su entorno, y entonces se decide a intentar relacionarse con Adolf Hitler. Va a München, se entera de que Hitler, de una forma más o menos frecuente, que era un hombre muy abierto, que
no tenía ningún tipo de restricción en el contacto con la gente, va a comer a un restaurante que se llamaba la Hostería Bavaria, que ahora le cambiaron el nombre, se llama la Hostería Italiana, donde tuve, ¿me entiendes?, una reunión con un gran representante de la aristocracia alemana, por cierto. Y entonces, pues bueno, allí poco a poco la niña se sienta en una mesa solitaria hasta que algún día Hitler, que la ve que además era guapísima, pues la invita a su mesa. Y entonces empieza una relación con ella, con la que seguramente hay muchos rumores desmentidos y no desmentidos de que hay un hijo de ambos. Entonces la niña, pues bueno, en un momento determinado, cuando empieza la guerra con Inglaterra, se intenta suicidar con una pistola de poco calibre y bueno, queda, digamos, una bala alojada en la cabeza que no se la pueden quitar, de lo que morirá en 1948. Pero esto, ¿qué pasa? Las hermanas después van a un sitio al norte de Milán donde existen unas formaciones rocosas de las cuales seguramente el Arnold Böcklin tomó algún croquis y que son, digamos, las formaciones rocosas que él representó en la Isla de los Muertos. Se sabe que después de la guerra las hermanas, entre ellas Diana, que era la que estaba, digamos, más próxima, bueno, fue la esposa de Oswald Mosley, digamos, más próxima a los movimientos, digamos, fascistas y nazis. Entonces va constantemente allí porque en esas rocas hay unos petroglifos, hay unos signos que supuestamente no se han descifrado y esta familia va constantemente allí. Se sabe que, digamos, van frecuentemente a esa zona de los petroglifos y no se sabe nada más. En realidad, la vida sobre todo de Unity y de Diana están llenas de, digamos, de secretos, ¿no? Porque en la propia guerra, digamos, fueron de alguna forma confinados por su familiaridad con los mundos fascistas y que en un momento determinado nunca fueron acusados de traidores, ni hubo ni antes ni después de la guerra, y vivieron, digamos, dentro de una cierta normalidad y siempre confesaron que su admiración por Mussolini y por Hitler pues era absolutamente mantenida hasta el fin de sus días. Pero esto es un detalle que os quería explicar. ¿Pero qué está pasando ahora? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué esta idea, digamos, de este viaje hacia el fin de todo lo que conocemos, ¿no? Claro, en estos momentos, ¿qué pasa? O sea, aparentemente hay como una especie de pausa. Después, inexplicablemente, Netanyahu ha retirado sus tropas de Gaza. Obviamente por indicación del señor o de quien sea el que mande en Estados Unidos. Vamos a suponer que es el señor Biden de verdad, porque realmente se acercan las elecciones de Estados Unidos. Todo pinta a que de una forma legal Donald Trump volvería a tomar el poder, a menos que pase cualquiera de estas triquiñuelas, de estos trileros de los hackers que me ponen donde no hay y quitan donde hay, ¿no? Porque una cuestión, ahora que hablas de Donald Trump, fíjate, este hombre, que seguramente que es así y tiene que ser así, pero la de pues bombardeos de denuncias, de juicios que está envuelto, que esto jamás en la historia de ningún candidato a presidente de un gobierno ha tenido, ¿no? Quizás, bueno, pues el currículum será así, la justicia lo dirá, pero es como si hay una fuerza extraña, invisible, potente, que intenta impedir que se presenten a las elecciones y que, dando un paso más, gane a las elecciones norteamericanas. Y por ende, pues ya sabemos que Estados Unidos tiene una influencia a nivel global espectacular, ¿no? ¿Qué podría suceder? ¿Hay algún vínculo con todo esto que estás analizando, Donald Trump, estos análisis y un futuro presidente de Estados Unidos que no sea Biden? Exacto. Bueno, Biden es un... Es un... Ojo.
Es un político. Sí, sí. Hemos de dejarlo así, ¿no? A ver, Donald Trump es alemán, eso que ya lo sabéis, que es una familia de inmigrantes alemanes cuyo verdadero nombre era Drumpf, y entonces al llegar a Estados Unidos, pues bueno, dijeron el nombre con que los funcionarios de aduanas o no sé qué, pues escribieron mal el nombre y quedó, quedaron convertidos en Trump, ¿eh? Eso por una parte. Y ya nos da que pensar muchas cosas, ¿no? Al igual que el pobre Kennedy, que era una familia irlandesa, que también nos da a pensar muchas cosas, porque los reptilianos saben a quién tienen que matar, ¿no? Dónde tienen que cortar los caminos, ¿no? Y entonces, tú sabes que uno de los familiares, y eso se ha dicho por activo y por pasivo, uno de los hermanos del padre de Donald Trump, es decir, el tío de él, estaba en el FBI como, digamos, ingeniero, digamos, de análisis, digamos, de todo lo que eran de accidentes, asesinatos, desapariciones, una especie de forense de ingeniero, ¿no? Y entonces cuando murieron a tu y a mi querido amigo Tesla, ¿me entiendes? La persona que se encargó de recoger toda la información científica fue este hombre. Yo recuerdo si se llamaba George, me dice no, pero esto lo puedo repescar y porque lo tengo en alguna de las notas de alguno de los programas que hemos hecho anteriormente, cuando hablábamos sobre todo del cronovisor. Entonces, y se dice que las partes más sustanciales e interesantes de lo que este hombre recogió de Nikola Tesla se lo quedó él y que pertenece a la familia Trump. Con lo cual, entonces aquí podríamos, digamos, rehacer un poco la historia y pensar que en estos momentos lo que pasa es lo que tiene que pasar porque viene del futuro y del pasado, y para que llegue a pasar lo que tiene que pasar hay que dar tiempos, hay que dar tiempos, porque claro, y ahora hablando de tiempos, ¿no? Creo que que se ha muerto también Higgs, que fue el científico que descubrió el famoso bosón de Higgs, se le llaman la partícula de Dios, que esto es muy sospechoso porque a mí me da una interpretación, digamos, muy apocalíptica esto de la partícula de Dios, ¿no? Bueno, es que además, fíjate que además con nuestro amigo y compañero, también investigador, Felipe Botalla, conversamos sobre ello y fue un programa express urgente porque, digo, tenemos que hacerlo antes de que suceda. Pero, fíjate, hay este eclipse que para muchos será pues un evento astronómico, otros que sí tal, que sí cual. Pero bueno, hay el eclipse, el 8 de abril de este 2024. Se pone en marcha el acelerador de partículas, el CERN. Pero nadie se ha fijado, y muy bien que lo hayas mencionado, que este 8 de abril ha fallecido en Edimburgo, Reino Unido, el padre del y físico británico desarrollador de esta tecnología. ¿Es otra coincidencia o realmente aquí hay más rock and roll de lo que nos podemos pensar? Sex, drug and rock and roll. Sabemos que el 8 del 4 del 2024, el 2024 es un 8, el 4 del mes de abril es el 4, que es la mitad del 8, y el día 8 es 8. Si todo esto lo traduces a unos, te darás cuenta de que este día ya venimos del final de Semana Santa, que avisamos del ritual, ¿me entiendes?, el de sangre, que estaba, digamos, totalmente cerrado por onces. Son exactamente 10 onces. Si el 11 es la puerta del espacio-tiempo que se utiliza para entrar o para que desciendan las entidades no sé qué y entren, digamos, de una forma como Pedro por su casa en nuestra psicosfera, imagínate en 10 onces qué potencia hay. Y por eso era tan importante que todo coincidiera este día. Y vamos a ver
que el eclipse haya pasado en este día, pues claro, es que las fuerzas cósmicas y las fuerzas, digamos, de los planos paralelos también tienen, de alguna forma, poderes especiales para poder centrar las cosas en momentos, digamos, el número es matemática, el universo es matemática, y por lo tanto ellos pueden hacerlo. Esta cifra, este día, es una de las puertas del espacio-tiempo más brutales. Aparte, antecedida por un holocausto de sangre absolutamente brutal, ¿me entiendes? Porque básicamente ha sido un genocidio justificado sin justificar. Yo no quiero entrar ahí. A mí me parece que la muerte, así por así, digamos, debía ser, digamos, desechada, al menos que fuera por causas absolutamente naturales, ¿no? Pero que lo de Gaza es un holocausto absoluto de sangre brutal. Y ahora aquí entraremos que este mes de abril, sí, porque nuestros amigos rabinos de por allí, de por Jerusalén, que saben tanto, este mes de abril, querían haberlo hecho en los días del eclipse, y ya veremos qué es lo que ha pasado, porque yo no tengo más noticias. Estaba el sacrificio por eso vengo del sacrificio del buey en la película al final de Apocalypse Now, el sacrificio de la vaca roja. A ver, el tema de la vaca roja es, bueno, profecías y profecías y profecías y profecías y profecías, tiene que realizarse antes de la construcción del tercer templo de Salomón. A ver, el señor de Salomón, es que me parece que hay alguien que de una forma muy, 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 muy acertada ha dicho que es una de las entidades negativas del universo más importantes. No lo digo yo. Y si queréis algún día entraremos un poquitín en los grimorios de Salomón, en los diablos, el famoso Asmodeo, que nos lo han paseado por los, morros constantemente en la iglesia de Rennes-le-Château, etcétera, 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 etcétera. Un día entraremos a esto, ¿no? Y además, cuando estamos hablando de los grimorios del rey Salomón, aquí hay mucha tela que cortar y coser, ¿eh? Mucha. Que sí hay. Sí. Pero vamos a entrar. Permíteme un inciso. Es que, amigos y amigas, Tristán, yo siempre digo, tenéis que escuchar, sentir, percibir y captar lo incaptable. Hace breves minutos, hago un paréntesis, Tristán, pero es que eres tan sumamente sutil que a veces reconozco que se me escapan cosas, pero esta no se me ha escapado. Porque has dicho la expresión que más o menos vendría como Pedro por su casa, ¿no? Que, bueno, esto se remonta a muy antiguo, era el siglo XI, si no recuerdo mal. Pedro I, pues hubo una batalla relativa y tomó la ciudad de Huesca, que estaba en ese momento tomada o en poder de los musulmanes, ¿no? Y la tomó con una facilidad tan pasmosa y alucinante que de ahí viene la frase, pues como Pedro por su casa, ¿no? Se forjó esa máxima, esa cita, como de entrando Pedro y en Huesca, ¿no? Pues Pedro por su casa, que curiosamente es una referencia muy curiosa que, ojo, Pedro por su casa, como Pedro por su casa, que es una persona que muestra una extraordinaria familiaridad con un entorno, en un lugar o situación supuestamente que no le es familiar. Y cierro el paréntesis, que supongo que nuestros estimados y estimadas seguidores son muy avispados y habrán captado lo que tú has dicho y que yo le he dado ya un poco más de forma, pero seguimos. Disculpa, como Pedro por su casa. Yo es que hay muchas cosas que están coincidiendo que son muy sutiles, Lo de la vaca roja lo dejamos ahí más o menos aparcado, porque obviamente es uno de los augurios peores que podía pasar en este momento. Pero quiero dar ahora digamos, no es un anuncio, subrayar lo que he dicho en otros capítulos. Lo que se nos viene encima es de una dimensión absolutamente apabullante.
¿Qué es lo que está pasando ahora? Esta sensación de que vamos hacia un no sé qué, o hacia un no sé qué, que todos los líderes líderes se les puede llamar, estos políticos absolutamente iletrados que hay ahora, todos estos politicuchos de la Unión Europea desafiando a Rusia, que si hemos de ir a la guerra, que si Rusia nos va a invadir. Y precisamente en Estados Unidos nadie dice nada de todo eso, porque Estados Unidos se está retirando de la guerra de Ucrania porque no tiene capital electoral mientras estar en una guerra. Al igual que se han retirado, han obligado a sus amigos, en vez de a sus hermanos israelitas, a retirarse de Gaza porque no tiene un capital electoral. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Que la Unión Europeíta, todos estos tontitos se van a quedar solos delante del oso ruso. ¿Y por qué pasa todo esto? Este escenario de Apocalipsis Now que Bueno, pero no les digamos tontitos, políticos, vaya, o gobernantes, ¿no? Sí, gobernantes, sí. Ya no siquiera son capaces de anteceder a lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Porque la guerra en sí, como ya hemos comentado otras veces, tiene, digamos, un sentido oculto. El verdadero binomio de poder en lucha no es Estados Unidos y Rusia, es Estados Unidos y China. Y para que esto quede perfectamente expresado, primero hay que descabezar a Rusia. Recordad que hablamos de Alexander Dugin y del concepto de Eurasia, que hubiera sido brutal de hacer eso, porque entonces hubiera sido el continente, digamos, por masa y recursos absolutamente que hubiera tenido que recibir el poder y el control absoluto sobre el resto del mundo. Por cierto, algunos de nuestros oyentes, no sé si fue en mi Telegram o en el canal de Sapiens, que dijo, ojo, que Alexander Dugin fue un seguidor de Aleister Crowley. Sí, pero vamos a ver, hay que conocer la historia de Alexander Dugin, que es muy interesante, y sus conceptos, porque ¿quién no ha pasado en su juventud por hacer tonterías? Y además en la Rusia de aquel tiempo materialista, mientras siempre Rusia ha tenido, digamos, un trasfondo mitológico de fuerzas oscuras que ha subyacido debajo del cristianismo ortodoxo en Rusia y se ha ido manteniendo a lo largo de los tiempos, ¿no? Pues esta es la verdadera lucha. ¿Y quién molesta aquí? ¿Quiénes son los que molestan? Si Rusia realmente se empareja con China, es muy difícil de tumbar eso, porque entonces son dos macropotencias, China y esta parte, digamos, no creo que ni parcialmente, y está sobrepasando el poderío militar y la tecnología de Estados Unidos, y Rusia, quizás por volumen de ejército y de medios, no estaría muy, muy, muy a la par, o quizás un poco por debajo de Estados Unidos, pero que tecnológicamente tiene puntas también que sobrepasan, ¿no? Que además, a día de hoy, antes las batallas, las guerras se libraban en el campo, donde llegaba la flecha, el arco, la catapulta, etcétera, etcétera. Ahora las batallas se libran a la distancia y lo estamos viendo en el mundo cibernético y ahora con los drones, etcétera, etcétera. Correcto. Lo primero que molesta es Rusia. Rusia tiene que ser apartada del poder absoluto. Y después lo que molesta mucho y ha molestado siempre es Europa, porque no nos olvidemos nunca de que esta Europa absolutamente saturada en estos momentos por pueblos extranjeros y que está perdiendo el concepto de su unidad, no tan solo territorial sino nacional, está profundamente debilitada, y si encima se la empuja a una confrontación que necesariamente tendría que ser muy destructiva para Europa con Rusia, vamos a quedar, digamos, también eliminados del partido. Entonces, la intención en estos momentos es sacar del terreno de juego a los rusos y a los europeos, y que quede el gigante asiático y lo que pretende ser el gigante norteamericano o americano. No sé cómo acabará todo eso, porque América del Sur es un gran contrapeso también,
pues bueno, cara a cara para, ¿me entiendes?, hacer su último, pugilato de poder con sus armas atómicas. Hay que pensar que en estos momentos hay más de 12.000 ojivas nucleares repartidas por el mundo. Estados Unidos sabemos que es uno de los que colecciona más también. Rusia tampoco es que se quede corto, y China, como siempre, rodeada de sus misterios más profundos, pues incluso debe tener incluso más que ellos, ¿no? Como mínimo se cuestiona que hay más de 12.000 ojivas nucleares. Yo pienso que con 10 ya podríamos crear un caos absolutamente brutal, ¿no? Como mínimo un invierno nuclear y radioactivo. Bueno, todos los escenarios del invierno nuclear, radioactivo, las hambrunas, la falta de agua, todo eso, sumado en millones de personas muertas, nos dan unas cifras absolutamente espeluznantes. Pero pensar que estamos a estas puertas de todo esto. Pero yo quiero hacer una pequeña amonestación, ¿no? Una pequeña amonestación. ¿Qué vamos a hacer? Porque esta guerra, en definitiva, en la cual nosotros no vamos a poder participar, ni tú, ni yo, ni nadie de los que nos escucha, simplemente vamos a ser actores y víctimas, es que esta guerra no es entre China y Estados Unidos. Esta guerra es contra nosotros. Esta guerra es contra Ferran Prat, esta guerra es contra Tristan Castell, esta guerra es contra todos los que nos escuchan y los que no nos escuchan. Entonces, hasta que no nos demos cuenta de eso, no habrá manera de pararlo. Y ya es difícil pararlo. A mí, pues esta última tirada, y creo que será la última que haremos aquí en Sapiens, me da una esperanza de que podremos salir, mientras que podremos pararlo de alguna manera, pero solo si tenemos la conciencia de que esta guerra no pasa en Gaza, ni pasará en el Sahel, la que se está, anunciando ya demasiado tiempo y que se está armando a Marruecos como brazo armado de nuestros amigos virginianos, y que además no me extrañaría para nada, por lo decías tú del sur del Mediterráneo, que estos señores, con un excedente de armamento militar de última generación, se decidieran hacer un paseíto por el sur de la península ibérica, a ver si los olivos de Jaén siguen estando en pie. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo hace ya muchos años, y por eso vamos diciendo cosas que posiblemente puedan pasar, como decimos en catalán, tant de bo no succeeixi, ¿no? Ojalá no suceda. Pero con el tiempo hemos ido viendo que lo que íbamos comentando, incluso con muchos años de antelación, oye, era casi milimétrico. Y había una línea temporal que a mí realmente no me gustaba nada. Y por eso me puse las pilas para entender cómo se podía, de alguna manera, liberar la conciencia rápidamente, en cuestión de segundos, del cuerpo biológico, por los sufrimientos, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando de un poco lo que sufre el gusanito con su metamorfosis, ¿no? Que se va arrastrando por el suelo con todos los peligros hasta que llega un momento que, oye, cambia de forma irreversible, casi diríamos voluntaria, porque llega el momento y se sale volando la mariposa y se aleja y puede verlo todo desde otra perspectiva, ¿no? Por eso me quise descubrir si realmente podíamos hacer viajes astrales y en un momento dado, oiga, yo me libero de estos trillones de células y aquí se queda mi historia y entro en otra historia quizás mucho más interesante. Tristán. Está cantado en un poema sinfónico de Richard Strauss que se llama Muerte y Transfiguración. O sea que estamos totalmente de acuerdo, efectivamente. El cuerpo astral se puede liberar mientras el cordón de plata esté unido al cuerpo, tarde o temprano regresará al cuerpo y al sufrimiento. Pero si se rompiera voluntariamente el cordón de plata, el cuerpo astral quedaría liberado, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, porque me gustaría, en el poco tiempo que nos queda, un minuto. Otra línea abierta, un minuto. El Arca de Gabriel. El Arca de Gabriel, sabéis que alrededor sobre el 2015, en unas obras de construcción y de ampliación
de la gran mezquita de la Meca, unos obreros encontraron una especie de cofre. Recordad también que María Orsic fue a la Antártida a buscar también una cápsula de tiempo. 30 segundos, disculpa, ¿es así, sí, profesor? Pues es que esto nos va a entroncar mucho con la exopolítica de estos momentos. Encontraron un cofre, ese cofre emitió una emanación de plasma que mató a todos los obreros, y que esa emanación de plasma hizo que cayera una grúa gigantesca, hay fotografías, y que matara a 100 y pico de personas más. Al cabo de un tiempo intentaron de nuevo remover esa especie de objeto misterioso, y eso causó la muerte de 4.000 personas, que fue quizás hubo una parte de ambas cosas, que fue la emanación de plasma y una especie de acto de pánico colectivo, que al final acabó de rematar lo que la emanación de plasma no había podido, ¿no? Entonces, eso estaba ahí, muy cerca de la Kaaba. Y esto me gustaría ligarlo, porque tiene algo que ver con Putin, tiene algo que ver con el inicio del belicismo de Putin, y tiene mucho que ver con cosas que van a pasar también dentro de poco. Yo creo que con que no tenemos mucho tiempo, lo dejamos aquí, y entonces, bueno, si podemos, en un próximo programa miramos de ampliarlo un poco, porque yo, con el descubrimiento de esto que se llamó el Arca de Gabriel, y luego diremos por qué, veo la explicación de muchas cosas a las que no tenía, digamos, explicación. Y esto me gustaría, pues bueno, la pena que hoy teníamos muchos ítems en este Apocalipsis Now y la llegada a la descripción del reino de la muerte, que tampoco ha sido, digamos, una tontería, sino que creo que de alguna forma debería haber servido para alimentar nuestras conciencias y sobre todo nuestro ánimo de resistencia, consciencia y resistencia. Exactamente, un presente preocupante, un futuro apasionante, porque si no le ponemos pasión, pues imagínate dónde vamos. Ojalá, Tristán, llegue esa era tan ansiada de gobernantes al más puro estilo de los intocables de Eliot Ness, que pongan un poco de orden a todo, que parece ser que a la sociedad le gusta aceptar ya estas leyes tan restrictivas, tan limitativas. ¿Por qué? ¿Para quién? Quizás sí que hay un gobierno reptiliano muy sutil. Tristán, como siempre, haremos una segunda parte de esta intervención tuya, análisis, que realmente se nos abre un árbol informativo espectacular. Pues bueno, sí, yo quiero también entrar un poquitín sobre el tema de la hibridación de los gobiernos contemporáneos con elementos reptilianos, importantes. Entonces vamos a intentar entrar en la agenda alienígena, explicar qué es lo que pasó quizás desde otro punto de vista con el final de la Segunda Guerra Mundial y qué está pasando con esto que os voy a explicar. Lo de las vacas rojas, tener en cuenta de que cuando se haga el sacrificio, los musulmanes lo van a interpretar como que se va a construir el tercer templo en la llanura de Al-Aqsa, y eso, de momento, los misiles de Irán están descansaditos, porque alguien les habrá dicho que no hagan tanto el burro, pero en algún momento determinado pasará alguna cosa gorda. Pero esto lo veremos, espero, en los próximos programas. El paralelo 33 vuelve a estar más candente y caliente que nunca. Tristán Castell de Pinós, como siempre, muchísimas gracias. A vosotros y a nuestros oyentes que me escuchan con mucha paciencia, y quiero decir a todos los que me hacen algún tipo de observación, por ejemplo que me dijo, oye, nos tenemos que ir, sí, que el Alexander Dugin, no sé qué, os le agradezco muchísimo, me entiendes, que me vuelvan, me entiendes, esas informaciones, porque muchas veces, con que es muy coloquial lo que hablamos, pues me pasa alguna cosilla por alto. Profesor, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Y amigos, de lo dicho aquí, pues por encima de todo, que se ha dado muchísima información
ahora entiendo, bueno, siempre lo he entendido, pero ahora lo entiendo más, me autorreafirmo que a veces hay que escuchar los programas no una, ni dos, ni tres veces, sino alguna más, si quieres saber realmente pues todo lo que está aconteciendo. Con aquella frase que decía el profesor Castell y Tristán de Pinós, pues bueno, hay alguien que se mueve como Pedro por su casa y que cada uno saque sus propias conclusiones.